Hola, buenas tardes, ya, ¿verdad? Domingo 28 de marzo del 2021. Y bueno, con la nota que voy a iniciar el día de hoy, va a ser sobre el Quijote, el libro del Quijote. ¿Sabían que hay un Quijote que es como nombrado que es un Quijote chico, por decirlo de una forma? Esa fue la primera edición popular encargada por la RAE y era ligeramente más pequeña que ediciones anteriores. El Quijote se publicó por primera vez en el año 1605 y debido a su éxito recibió numerosas ediciones posteriores. Pasado ya un siglo de su aparición, lo normal era recurrir a las reimpresiones, algo que sin dejar de lado la calidad de los libros de la época, comenzó a dar algunos problemas con los grabados, que se veían cada vez más borrosos. Entonces ya en 1780, la RAE decidió tomar cartas en el asunto y encargó la mejor edición hasta la época, gracias a la financiación de Carlos III. El trabajo no solo encargaron a cualquiera, sino que recayó en uno de los grandes impresores de la época, Joaquín Ibarra, que había logrado un gran reconocimiento por su edición de 1772 de Catilina y la Guerra de Yugurta. La idea a la hora de crear este nuevo Quijote estaba clara. Había que partir de cero a nivel de impresión. Para eso no se escatimó en tiempo ni dinero. El papel utilizado se encargó a propósito para el libro y se fundieron nuevos tipos exclusivos para la edición. Hay que recordar que estamos en una época donde cada letra tenía su tipo propio y las páginas se componían a mano. Crear una tipografía para un libro era algo excepcional. Se escogieron 33 pasajes especiales para ser ilustrados, y las láminas encargadas son las de las más bellas de la historia. Artistas como Antonio Carnicero, José del Castillo, José Brunete o Gregorio Ferro trabajaron en el aspecto visual, que incluyó un mapa realizado por Tomás López, que era en esa época el geógrafo del rey Carlos III. Al final, el Quijote de 1780 salió publicado en 4 grandes volúmenes, siempre me equivoco con esa palabra, que incluían, además de la novela, una biografía y un análisis de Vicente de los Ríos y una cronología para ver el desarrollo de la historia. Sin duda era una verdadera obra de arte. Pero 2 años más tarde, la RAI decidió dar un paso más, con la idea de hacer más popular la novela de Cervantes y de aprovechar el trabajo de Ibarra. Se prepararon 2 nuevas ediciones que salieron en 1782 y 1787. Se limitó el tamaño de los libros y se bajó la calidad del papel, buscando un menor costo y mejor distribución. El resultado fue lo que se conoce como Quijote Chico, un gran ejemplo de edición popular para la época, que era capaz de transmitir a pequeña escala la grandeza de la edición anterior. El resultado fue el que se esperaba, ya que los 8.000 ejemplares de ambas tiradas se agotaron en muy poco tiempo. Una tercera edición, todavía más reducida y sin ilustraciones, estuvo a punto de ver la luz, pero el proyecto se canceló al aparecer otra impresión del Quijote, obra de Gabriel de Sancha. Hay que tener en cuenta que el mercado de la época no daba para una gran variedad de ediciones del mismo título. Y para los más curiosos, el archivo de la RAE permite el visionado de las láminas de cobre creadas para la edición de este Quijote chico. Como ven, sería interesante poder ver esa edición. Bueno, esto hablamos aquí del Quijote que hubo, el que le hicieron hacer, a través de Carlos III, ¿verdad? Que fue como el que eh, pues ayudó financieramente. Y bueno, esto fue con respecto al Quijote, el Quijote de la Mancha, de Cervantes Saavedra. Y la segunda nota que les traigo trata sobre un extraño caso de las Biblias malditas. Bueno, no un extraño, sino el extraño caso de las Biblias malditas.
La mayoría de estos libros se quemaron en el siglo XVII. Un simple error de imprenta generó una gran polémica. Poca broma con los libros religiosos, sobre todo si a partir de ellos se trata de interpretar e imponer la palabra de Dios. Ni qué decir tiene que la impresión de la Biblia fue uno de los negocios más extendidos y lucrativos que disfrutaban algunos impresores de renombre, como era el caso de Barker & Lucas, impresores reales afincados en Londres a principios del siglo XVII. ¿Quién les iba a decir que un minúsculo error conllevaría consecuencias desastrosas para su negocio? Bueno, quizá el error no fuera tan minúsculo, es decir, lo fue a nivel tipográfico, pero a veces una sencilla coma puede cambiar toda una frase. Por no hablar de lo que puede ser comerse un no cuando estás listando, por ejemplo, los pecados capitales. Así es, guiados por los terribles duendes de la imprenta, Barker & Lucas imprimieron una Biblia en la que, llegados al mandamiento de no cometerás adulterio, escribieron cometerás adulterio. El no se quedó por el camino y al principio nadie se dio cuenta. Así que una remesa de estas Biblias salió a la venta de manera normal. Luego, claro, llegó el escándalo. Un año después de la publicación de esta Biblia, conocida como la Biblia maldita, Biblia de los pecadores o Biblia de los adúlteros, los dos impresores fueron llamados a la Cámara Estrellada, corte donde se impartía justicia civil sobre casos de importancia social. Ambos se llevaron una multa de 300 libras de aquella época y perdieron la licencia de impresores. La mayoría de las copias de esta Biblia tan peculiar acabaron en la hoguera, aunque se sabe que unas cuantas sobrevivieron a la destrucción. Hoy día estas Biblias malditas son un auténtico tesoro para cualquier coleccionista, y apenas se conocen un puñado de ellas en las estanterías de importantes universidades y museos. Para que nos hagamos una idea, en el 2015 se subastó una que llegó a sobrepasar los 40.000 euros. No es el único caso de ratas en Biblia, ¿no? Aunque quizás sí que fuera el que más revuelo causó en su momento. Una Biblia del rey James hablaba de Cristo y sus acompañantes de martirio y ahí también había otros dos malhechores, cuando lo correcto era otros dos malhechores. Otros dos malhechores. Por visto, en las traducciones al inglés no era raro perder algún no, por lo que la iglesia insistió en usar palabras afirmativas como inocente en lugar de no culpable. ¿Cómo ven? A ver, ¿quién va a poder encontrar esa Biblia maldita? Si alguien ha tenido la oportunidad de tenerla en sus manos o de leerla en alguna de las universidades con la que cuentan ellos, pues a ver, coméntenlo por aquí. Y bueno, sí, es uno de tantos casos, ¿no? Me imagino que precisamente por el tema que se enuncia en la Biblia, pues fue de los más polémicos, pero pues sí, así yo creo que les ocurre a muchos escritores, ¿no? Cambian realmente el mensaje completo se cambia por un error, ¿no? Por un pequeño error. Pero bueno, pues en fin, esta fue la segunda nota del día. Los dejo, les mando un fuerte abrazo. Deseo que estén pasando un espléndido domingo. Y bueno, pues ya viene la Semana Santa, así que a leer muy chicos, muchachos, a leer y a compartir. Un besito. Chao.